A ver, amigos, feliz domingo para todos ustedes, como siempre, conectados a partir de las 12 del mediodía, hora del este de los Estados Unidos, hora de Venezuela, tenemos la misma hora ya, con nuestro podcast ya habitual, Realpolitik, ¿no? Que hacemos todos los domingos. Antonio de la Cruz, analista, director ejecutivo de Interamerican Trend, y este servidor, ¿no? Damaso Jiménez, con quien pues nos conectamos cada semana con un tema distinto sobre lo que viene aconteciendo y el análisis que nos permite pues desde la Realpolitik, no desde lo que quisiéramos todos que sucediera en política, no desde los más entrañables deseos, ¿no? De lo que pueda ocurrir, lo que queremos que ocurra, sino desde los intereses de los grupos de poder, y eso es lo que tratamos de llevarle a todos ustedes. Bueno, ¿cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, Damaso, gracias. De nuevo con nuestro podcast a través de YouTube, que si se nos inscriben, nos dan like a la campanita, siempre es importante, Damaso. Sí, para es seguir importante. Y llegando a más público, a más gente, ¿no? Que pueda compartir. Y sabes que nos importa también mucho que la gente lo comparta, porque a veces, bueno, los que están ahorita conectados en vivo, pero luego a partir de esta tarde, pues la gente comienza a tomar el link de nuestra cuenta de YouTube y de Instagram, pues, pues comparten un poco las ideas, o de alguna u otra manera, pues también, y es válido, pueden estar en completo desacuerdo. Mira, quiero introducir el tema hablando un poco. El tema de este podcast se llama, Antonio, deportaciones masivas o estrategia antiterrorista. Esto por las decisiones que se ha tomado, algunos dicen muy antipopulares con respecto a la migración por parte de la administración de Trump y que involucra un grupo ya denominado terrorista como es el Tren de Aragua por parte de los Estados Unidos, que ha desencadenado, por cierto, un giro drástico, ¿no? En la política migratoria y de seguridad nacional de esta administración que todavía no ha llegado a los primeros 100 días de gobierno. Bueno, con la activación del Alien Enemies Act, la ley de enemigos extranjeros, la deportación masiva de venezolanos se acelera, mientras las relaciones con el régimen de Maduro entran posiblemente a partir de esta semana en una nueva fase de tensión. A partir de hoy, porque hoy llegan a Venezuela nuevamente unos aviones con deportados. Recuerden que la situación ocurrida cuando llevaron a estos venezolanos, algunos ya identificados como miembros del Tren de Aragua, fue ante una negativa de Maduro de recibirlos luego de que le revocaran la licencia. Bueno, la pregunta es, Antonio, de alguna manera que nos hacemos todos es si esta es una medida legítima contra el crimen organizado o una criminalización injustificada, ¿no? De los migrantes venezolanos, como se ha tratado de verter en las redes sociales, ¿no? Así que, bueno, el impacto importantísimo que podría tener esta designación del Tren de Aragua como grupo terrorista en la relación entre los Estados Unidos y Venezuela. A ver, ¿cómo lo ves tú allí, esas últimas decisiones y medidas que ha tomado la administración de Trump con este tema? Hay que ver el contexto para poder buscar cómo poder aproximarse a esto que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, lo primero que yo asumiría sería esa declaración de Trump en el 31 de enero de 2025, que recoge varios medios, donde él emite la declaración de emergencia nacional con la descripción de una invasión en la frontera que ha causado el caos generalizado y el sufrimiento de nuestro país durante los últimos 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Durante la administración Biden, que tuvo una aproximación a la migración distinta en términos que se habló de fronteras abiertas, de una política humanitaria, donde ingresaron, de acuerdo a las cifras que el mismo Trump ha anunciado, él dice a veces que ingresaron bajo ese mecanismo alrededor de unos
15, 16 millones de migrantes, mientras que otros lo colocan en 10, 12 millones de inmigrantes. Y en ese sentido, con esa política donde se usaron diferentes instrumentos para darle justificación a través de esas políticas de Biden, Trump considera que es una amenaza al declararlo, ¿verdad?, como una invasión. Y es una amenaza para la seguridad nacional. En términos de sus tres ejes que hemos hablado anteriormente, que es seguridad, prosperidad y paz a través de la fuerza. En la parte de seguridad es la seguridad, el control de la inmigración legal, ¿no? En términos de poder tener un control de la frontera y sobre todo de la frontera sur. Y allí, entonces, si uno ve ese ángulo y dice, ok, hay una invasión, entonces, además, él aprovecha también de decir que él está frente a una guerra de cuarta generación. No lo ha llamado de cuarta generación, pero es la que sucede y esa es importantísima porque hay preguntas que uno se hace o la gente se hace de por qué él habla de una guerra. Claro, porque piensan en una guerra de ejércitos, mientras que una guerra de cuarta generación, según la doctrina militar estadounidense, se refiere a conflictos que incluye una guerra, puede ser de guerrilla, una guerra asimétrica. Aquí empezamos a ver los términos, o sea, una guerra asimétrica es importante, una guerra de baja intensidad donde no están los ejércitos involucrados, el terrorismo, y esta palabra es sumamente importante porque él califica a posteriores que son organizaciones terroristas y operaciones encubiertas, así como conflictos civiles y populares. Entonces, esta guerra de cuarta generación es la que da el marco de referencia para poder aproximarse a eso que Trump viene trabajando y viene construyendo en términos de confrontación con los inmigrantes que estuvieran en el país en los últimos 4 años, como él dice. ¿Y por qué podemos señalar esto? Bueno, veamos cuáles son esas organizaciones terroristas, que fue lo que hizo Trump cuando vinculó al Tren de Aragua y la calificó y la clasificó como una organización terrorista. Aquí hay que verlo, porque cuando vemos quiénes son catalogados como organizaciones terroristas, empezamos a tener algunos elementos. Por ejemplo, las que apoya Irán o ha apoyado Irán, que es la guerra asimétrica en el Medio Oriente, ¿verdad? Guerra asimétrica en el Oriente, el Hezbollah en el Líbano, que por supuesto, con el enfrentamiento por parte de Israel, hoy Hezbollah está minimizado. También Hamas en Gaza también ha tenido unas consecuencias muy fuertes y aquí sabemos cómo ha evolucionado. Y los hutíes en Yemen que atacan a las embarcaciones mercantiles y a las embarcaciones de guerra, a los buques de guerra en el estrecho, en el mar Rojo. Y entonces, estas son de alguna manera vinculadas con Irán en términos que facilitan apoyo logístico, facilita. Irán no es el que da la cara. O sea, se llaman por eso guerras proxy a través de alguien. Y en ese sentido, Irán utiliza estas estructuras, al ser Irán patrocinador a través de la Guardia Revolucionaria del Islam chiita y enfrenta al mundo occidental en ese sentido. Estos son brazos de esa manera de actuar ahí en el Medio Oriente. Y cuando Trump desata y dice que hay organizaciones terroristas apoyadas por México, porque fue la guerra contra el fentanilo, no contra el Islam, ¿verdad? Terrorista, no, sino contra el fentanilo, lo dijo siempre, que ha causado más de 100,000 muertes anuales en los Estados Unidos. Y recordemos aquí la famosa frase de López Obrador, abrazos y no balazos. Y entonces aquí incluye en estas organizaciones terroristas al cartel de Jalisco, Nueva Generación, al cartel de Sinaloa, al cartel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana, cartel del Noroeste y carteles unidos. Aquí es importante porque Trump
en esa primera aproximación, en este sentido, cuando lo calificó, hubo una respuesta por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que dijo que no iba a permitir que fueran a hacer incursiones internas militares para eliminar estos grupos terroristas. Porque, ¿qué pasa? Al ser declarado grupo terrorista es un enemigo de la nación y por lo tanto tiene que ser neutralizado. Y aquí están a disposición todas las herramientas que tiene los Estados Unidos para enfrentarla. No necesariamente tiene que ser contra un ejército incursionando en Estados Unidos, sino operaciones especiales donde entran, salen, ocurren acciones de neutralización internamente y en ese sentido es como actuaría. Y posteriormente, en el caso de Venezuela, que dice que está apoyada por el Cartel de los Soles, es el Tren de Aragua. Entra en esa clasificación el Tren de Aragua. Pero entonces, su nivel de operatividad, discúlpame un momentico para que dentro del análisis que me estás haciendo, ver si puedes colocarlo. La operatividad del Tren de Aragua es completamente distinta al de la Hamas, Hezbollah y los grupos narcotraficantes mexicanos, obviamente. Y te toco esto a colación porque, a ver, el Tren de Aragua, estos son unos grupos bastante peligrosos. El Tren de Aragua acaba de ser considerado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como una de las organizaciones más peligrosas que en este momento invadieron Estados Unidos. O sea, ¿qué ocurre? Aquí hay varios elementos con el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, recordemos que tiene vinculación, según los Estados Unidos, con el Cartel de los Soles, ¿okay? Y que, de acuerdo a la Fiscalía de Chile, tiene vínculo con la cúpula del régimen de Maduro, con Diosdado Cabello, por la muerte, el asesinato al teniente. La Fiscalía de Chile determina por todas sus averiguaciones que fue una orden dada por Diosdado Cabello y que fue ejecutada por miembros del Tren de Aragua. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros queremos hacer y nos elevamos un poquito para ver esta perspectiva de por qué un Tren de Aragua, bueno, Irán tiene una lucha religiosa, una lucha de civilización, bueno, que tanto habló Huntington en su libro, ¿no? el Clash of Civilization. ¿Okay? Entonces, en Venezuela no hay una estructura ideológica, no hay una estructura. O sea, en Venezuela el régimen no corresponde a una ideología, o sea, corresponde más bien a una organización criminal. Entonces, la estructura que refleja Espejo es una estructura criminal que busca precisamente en esa guerra de cuarta generación minar y entrar a los Estados Unidos para un posible, por eso que el hilo conductor es el terrorismo. O sea, no es el modus operandi, sino es el terrorismo, son células que en un momento podrían usar. Y tú puedes decir, bueno, pero hay informes que establecen que miembros del Tren de Aragua han sido entrenados en tiempo corto en uso de armas, en tener preparación paramilitar. Pero aquí podíamos ir, ¿verdad? Hay una fuente para no dejarlo todo en las opiniones. Y aquí me voy a los informes de Inside Crime, que el último que revisé, el del 18 de mayo de este año, dice cómo la migración forzada de venezolanos ha fortalecido el crimen organizado en Venezuela, pero no solamente en Venezuela. Aquí lo que dice es básicamente los hallazgos de Inside Crime. El éxodo venezolano ha facilitado el crecimiento de redes criminales dedicadas a la trata y tráfico de personas. Y aquí estaba la clave: trata y tráfico de personas, así como el narcotráfico. Porque si está vinculado al Cartel de los Soles, hay un brazo ahí, ¿verdad?, que conecta el Cartel de los Soles con el narcotráfico de acuerdo a la información que manejan los Estados Unidos. Y estas redes internacionales, como grupos venezolanos, participan en estas actividades ilícitas. Entonces, y estos se han especializado en la trata de personas y el tráfico de migrantes, expandiendo su presencia en los países territorios. ¿Qué pasa? En el caso
venezolano, el caso del Tren de Aragua, es el tráfico de migrantes. O sea, cuando uno empieza a unir que el modus operandi, o sea, lo que contribuye en esa guerra de coartación es el introducir tráfico de migrantes, llevar miembros de alguna manera vinculados con la organización. Y además dice que esa migración irregular masiva es aprovechada para engañar y explotar personas vulnerables. O sea, le ofrezco a estos jóvenes venezolanos que quieren un mejor futuro para salir del país por la crisis que maneja el régimen y que aprovecha como un elemento para debilitar a la oposición porque le quita realmente sectores que hoy rechazan a Maduro, pero que para poder buscar un mundo mejor, prosperidad para su familia y para ellos, le engañan y le venden que pueden llegar al norte, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, de las jóvenes mujeres venezolanas, en el sur, no en Estados Unidos, hasta ahora no ha sido determinado, no lo han dicho, la usaron para crear la parte de prostitución, ¿verdad? Y eso sí está documentado en Colombia, en Ecuador, ¿verdad? Tienen una red de explotación a las mujeres jóvenes venezolanas en prostitución. Entonces, por eso el Tren de Aragua es identificado como uno de los principales actores criminales en la región, como lo dijiste tú, operando en países desde Estados Unidos, Chile, Perú y Colombia. Y después, ¿qué ocurre? Cuando tú te vas al Tren de Aragua y busca, y hay un reporte ahí en Cybercrime del 4 de octubre del 23, es que ha hecho, le ha sacado ventaja a los migrantes desesperados. Primero mediante el tráfico de migrantes a una escala nunca antes vista en Sudamérica. Y luego, que es lo que estábamos hablando anteriormente, a la red de explotación sexual organizada, integradas y multinacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Unamos todos estos elementos para tener una película, una fotografía. Ok. Si yo me convertí en una organización para el tráfico de inmigrantes, porque cuando uno ve y escucha a las autoridades de Estados Unidos, dicen que ellos aseguran que hay vinculación entre los que han sido deportados y los que han capturado con el Tren de Aragua. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos esa vinculación? Si hay un tráfico y te entusiasman, te presentan un futuro, y si lo vemos por la explotación sexual, sabemos cómo es típico, eso se conoce, ¿verdad? Que te ofrecen trabajo, te llevan al lugar, tú vas buscando ese trabajo, te quitan los pasaportes y después te obligan a tener que ser una trabajadora sexual. En el caso de los hombres jóvenes y los hombres que han llegado a Estados Unidos, esto es hipótesis, porque no tengo la comprobación. Seguro que le vendieron también el sueño americano, pero el costo de llegar alguien desde Venezuela hasta Estados Unidos, ¿verdad? Pasando por el Darién, por el estrecho, estaba hace 2 años, pregunté, me dijeron que estaba como en $5,000, $6,000 hacer ese trayecto. Pongamos que esté más hoy en día, pero no tengo ese precio. Entonces, ¿qué ocurre? Es la gente que nosotros vemos cuando tú ves que han sido correladas. No pareciera que pudiesen tener para pagar totalmente esa cantidad y poder llegar a Estados Unidos. Ahí vuelvo a asumir otra premisa, que esto fue básicamente financiado. O sea, cuando digo financiado es que le pagan una parte, los pasan y después quedan cancelándole a miembros, no al Tren de Aragua, a miembros que ni siquiera a lo mejor ellos saben que son del Tren de Aragua, lo que corresponde del monto remanente y, como tú sabes, quedan debiéndole, porque si lo asociamos a la explotación sexual, no sales de ese mundo las muchachas una vez que ingresan allí. Y las que han tratado de huir, tú sabes que lo que ocurre, las matan y las muestran los videos para que las otras tengan miedo. Entonces aquí
básicamente, mi explicación cuando conecto por qué todos estos venezolanos que han sido capturados y deportados y son considerados, porque si la banda o la organización Tren de Aragua es terroristas y yo tengo que pagarle a esa persona vinculada al Tren de Aragua, ¿verdad? Porque eso sí debe estar determinado. Entonces yo estoy financiando una organización criminal, terrorista, y por lo tanto se me aplica todo lo que corresponde al marco legal terrorista. Entonces, cuando uno escucha de que dice, porque yo coincido en que no todos son miembros activos del Tren de Aragua, ¿verdad? Como ocurre en Hamas, Hezbollah, ¿verdad? Houthis, ¿verdad? Y tú dices, y los mismos carteles, es que aquí lo que hay en esa manera de manejar el Tren de Aragua, el negocio, ¿verdad? De trata de migrantes. Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente una relación en la que hay definitivamente algunos miembros activos desde el punto de vista criminal y desde el punto de vista violento del Tren de Aragua, pero hay otros que por esa vinculación de financiamiento a esa organización están catalogados como terroristas. Porque sabemos que cuando el presidente Trump dijo hace un par de días, creo que dijo, fueron revisados los casos uno a uno y no hay dudas de que tienen vinculación con el Tren de Aragua. La única vinculación que yo encuentro es que en este mecanismo de tráfico de personas es que están vinculados y eso sabemos que es detectable porque para poderle entregar el dinero tuvo que haber sido por una transferencia, por un CEL, por lo que sea que Correcto. queda registrado. Ok, ahora Antonio, fíjate, vamos a sacar unas breves conclusiones de los argumentos que nos estás presentando con respecto a este tema que todavía está en la palestra de la situación delicada que estamos viviendo los venezolanos aquí en los Estados Unidos, ¿no? El Tren de Aragua, por lo que nos ha explicado en su modus operandi, prácticamente utilizó, o quienes manejan el Tren de Aragua, ¿no? Desde muy arriba, Trump está acusando a Maduro de ser el cabecilla. Utilizaron la terrible migración venezolana como caballo de Troya prácticamente para poder ingresar personas hacia los Estados Unidos por la frontera, que es considerado un delito civil ya aquí, y involucrarse no solamente con delitos, sino también con bandas y grupos, ¿no? Inclusive narcotraficantes y de violencia como las truchas salvadoreñas, ¿no? Esto es una situación bastante terrible que se vino generando porque la expansión fue como un virus. Abarcó, tengo entendido, que más de 20 estados de los Estados Unidos, donde habían elementos, unos más que otros, de estos grupos de Tren de Aragua, y quizás esta sea la explicación por la que tantos venezolanos, de alguna u otra manera, fueron, digamos, involucrados, ¿no? Con respecto, luego de esta movilización hacia el CECOT, que por cierto, la gente se ha generado toda una línea de narrativa de descuidos en cuanto al tema de que no hubo, digamos, el juicio debido, el proceso que en este caso se debe llevar a cabo, pero ya de por sí, si leemos bien, ¿no? Algunas de las declaraciones de Trump en su campaña, en algunos momentos señaló que esto iba a ser parte de sus primeros, digamos, medidas operativas. Lo segundo que te quería plantear era justamente cómo toda esta situación viene afectando a una gran cantidad de venezolanos, porque justamente sucede cuando también termina siendo afectado el tema del parol,
son temas distintos, pero que están unidos completamente y donde, por supuesto, hay una expectativa y una gran incertidumbre por lo que pueda suceder mañana con respecto al tema de más de 300.000 venezolanos que podrían, se les podría eliminar el TPS o por el contrario podría haber alguna respuesta con respecto a, digamos, un pañito caliente, porque no se le puede decir de otra manera, por lo menos a la espera de unos 6 meses a que puedan controlar o resolver su situación. ¿Cómo está viendo esto? Ya que se ha tomado ya las medidas pertinentes con respecto al tren de Aragua, ¿no? Hoy justamente llega un nuevo avión. No sé si van a estar elementos del tren de Aragua allí. No hay respuesta con lo que enviaron al SECOT. Me imagino que si hay personas venezolanos de bien que fueron, digamos, confundidos, ¿no? Con respecto a este tema, a lo mejor tendrán que explicar bien su situación y podrán ser de nuevo enviados a Venezuela. No sé cómo va a ser esa situación, no tengo la información. Si tú la tienes, sería bueno que la compartiera. Pero bueno, es una situación bastante crítica porque además estamos como que al filo de la navaja de las medidas que se puedan tomar en los últimos días. Empezando por hoy, que llega un nuevo avión, y mañana, lunes, que hay una medida importantísima con respecto al tema, que no solamente son de los venezolanos, ahí está el tema de los haitianos, de los nicaragüenses y de otras nacionalidades que la mayoría es hispana con respecto a este tema. Cuando planteabas el tren de Aragua y su relación con el cartel de los soles y por supuesto con Maduro, aquí esto es, si dijimos que Irán tenía un brazo ejecutor en esto con unas guerras próximas, la banda criminal en Miraflores tiene un brazo, que es el tren de Aragua. Y qué es lo que permite, si vemos el negocio del tráfico de personas, de migrantes, da mucho más dinero que el del narcotráfico. O sea, cuando tú multiplicas, se estaba hablando los montos de más de 10.000 millones de dólares. Y Maduro y su banda criminal en Miraflores, ¿qué le permite esto? Tener ingresos por actividades ilícitas. Recordemos que en Venezuela uno de los ingresos importantes para mantenerse es los ingresos por el narcotráfico, ¿verdad? Por el contrabando de minerales, el oro, el coltán, combustible. Y entonces, claro, aquí hay otro ingreso adicional, porque sabemos que esta organización fue básicamente cuando estaba Tarek el Alsamí de gobernador en Aragua, cuando se le da su formación. Y si conectamos a Tarek con Medio Oriente, ¿verdad? Con Hamas, que le dio pasaportes, ¿verdad? Y crear estructuras para poder tener un brazo ejecutor, podemos ver cómo esto se pudo haber surgido y cómo se fue dando. Entonces, este es un brazo que realmente pertenece, y eso lo dijo claramente el secretario de Estado, Marco Rubio, de que Maduro era jefe de esa banda. Entonces, de alguna manera, esa conexión le permite entrar flujo de dinero para mantenerse en el poder, sobre todo cuando existe la amenaza de que las petroleras de Occidente tendrían que dejar de operar, de ser directamente ellos los que produzcan y exporten el petróleo venezolano. Y eso afectaría ingresos. Aquí ahora son los ingresos lícitos que le entra también por esas exportaciones para mantenerse en el poder Maduro a través del ¿cómo se llama? El lavado de dinero, la corrupción y la represión. Esos son flujos que se utilizan básicamente y para distribuirlo entre la banda, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que necesitan aumentar los volúmenes de ingresos por esas actividades para compensar esa
déficit, si lo podemos llamar entre comillas, que van a tener con la actividad petrolera. En términos de la vigencia del TPS y la eliminación del parol humanitario, recordemos que el parol fue una decisión tomada por Biden para 2 años, por 2 años, que podía tener a alguien solicitar y demostrar que podía mantener a esa persona y por lo tanto entrar a Estados Unidos, ¿no? Y se aplicaba en ese sentido. Al suspender eso, tienen 30 días para regresar al país, ¿okay? Porque se suspende. Y allí, básicamente, esa medida es una medida porque ¿qué ocurre? Al no tener control del el volumen de venezolanos que han ingresado, estoy hablando de control por parte de los Estados Unidos, de la administración Trump, de los venezolanos que ingresaron a los Estados Unidos, y por ser laxa la forma como lo hizo la administración Biden, para Trump puede haber personas allí que ingresaron, pero sin tener realmente la migración que ellos desean que llegue a este país. Y entonces, por supuesto, pagan justo por pecadores. Y en ese sentido es la medida que está tomando. Y en términos del TPS, que es otro mecanismo y es distinto, ¿verdad? Porque es protección temporal. No es la justificación de que yo tenía un familiar o alguien conocido ya que me aseguraba que yo podía estar en Estados Unidos, ingresar. Aquí, básicamente, es una decisión que va a tener que resolverse en los tribunales, porque allí sí hay una estructura jurídica que va a tener que defenderse y va a tener que ir a los tribunales. Entonces aquí yo pienso que los que están por parol humanitario va a ser difícil, porque ahí la defensa jurídica no es tan sólida. El del TPS va por la vía de la vía jurídica. Entonces, en ese sentido, va a tener una situación de que se va a dirimir en los tribunales y hay que esperar porque estamos ya muy cerca a la fecha del vencimiento de ese primer grupo que se vence en abril, y el otro en septiembre. En septiembre. Entonces, ahí va a ser muy importante la parte judicial. Mira, Antonio, voy a acercarte a algunos comentarios que ya viene haciendo la gente. Aquí tenemos a Isabel Delgado, 2012, dice, ¿y qué harán con venezolanos que tienen un estatus seguro? Se dedicaron a vender por $5,000 y más el parol humanitario. ¿Investigarán este tipo de delitos? Se lo dejan allí, vamos a ver otro. Dice, y no hablo de trenes, la misma Isabel, hablo de venezolanos, hablo de trenes al grupo, ¿no? Delictivo. Hablo de venezolanos legalmente establecidos en este país. Una denuncia que deja aquí Isabel. Venezuela 6712 dice, Antonio, eso que dices en este momento del financiamiento al tren de Aragua están así, que el que entra a Chile por pasos no habilitados es por la aprobación del tren de Aragua. Así que bueno, una situación que se ha convertido incluso en delito y así muchos con respecto a delitos que no son necesariamente de delincuencia organizada, estoy hablando de narcotráfico, lavado, sino inclusive del manejo migratorio, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, de aplicaciones. Las aplicaciones hay mucha incursión delictiva, ¿no? En las aplicaciones porque, y por supuesto en los documentos falsos, ¿no? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se llama Mickey, a conseguir un documento como un social falsificado, una licencia de manejo falsificada, y bueno, esos son delitos que tarde o temprano, pues, los organismos competentes, en este caso el FBI, pues siempre están pendientes y haciendo un trabajo de inteligencia, sobre todo en redes, con respecto a este tema, ¿no? Ese es mi comentario con respecto a esta situación. Quisiera escuchar el tuyo. En el sentido de que a los que han cobrado por facilitarle a venezolanos un monto para poder dar las garantías de que podían optar al parol humanitario, de seguro van a investigar
¿ok? Porque cuando, al menos que la persona que va a tener, se inscribe para poder tener los 30 días de salir del país, se tiene que inscribir en una aplicación. Ahorita no recuerdo el nombre. Para poder, porque de otra manera... Esa es la CBP One, la CBP Home, la que es también para autodeportación. CBP Home, correcto, esa es. Me acordaba del One, pero se ve que no era One, CBP Home. Porque eso es lo que le asegura es que puede volver a tener las puertas abiertas en Estados Unidos para regresar. Si no lo hace y piensa que puede burlar la justicia estadounidense, comete un gran error. Siempre lo hemos dicho. Porque la justicia en Estados Unidos llega en algún momento. ¿Okay? Porque te comiste un semáforo, manejando un carro, porque fuiste de emergencia al hospital, por una enfermedad, ¿verdad? Y ahí tienes que dar, y entonces va a llegar en ese momento las autoridades y vas a tener unas consecuencias que son peores. Aquí, con Estados Unidos, lo mejor, como siempre hemos dicho, es decir la verdad y por la verdad y jugar en las normas y reglas de los Estados Unidos. Porque lo otro, las consecuencias son mayores para el actuante, el que lo hace. Entonces yo creo que el que cobró y pensando que podía aprovecharse como un negocio, debe estar en este momento, no debería verlo porque puede resultarle no beneficioso, ¿no? En ese sentido. Y con respecto a lo que planteaste del Tren de Aragua, creo que hemos abundado en detalles en ese sentido. Mira, está Guillermo Moro 2, dice, bueno, Estados Unidos, USA, creo tiene un plan, primero envía a los deportados, los recibe al régimen con bombos y platillos, al darse cuenta los Estados Unidos de esto, los envía a El Salvador y ahora le genera otro problema al régimen, ¿no? Ya tú has dicho que hemos tocado bastante el tema del Tren de Aragua. Yo sigo insistiendo que lo que pasó justamente, en cierta manera, el régimen de Maduro tiene responsabilidad. Lo que pasa es que ellos utilizaron la situación como una parte de una campaña en descrédito, porque fíjate que de todo esto, Maduro habló, se victimizó, lo habíamos hablado el domingo pasado, se va a terminar victimizando, pero nunca respondió a las acusaciones de Trump en cuanto a llamarlo cabecilla, no solamente del Tren de Aragua, sino también del cartel de los soles. Sobre esto no ha dado respuesta todavía Maduro. No ha dado porque sabe que no puede confrontar directamente a Trump por las consecuencias que eso trae. Y él está jugando en este momento, o está tratando de poder sortear este momento para ver si puede sostenerse en el poder. Y de hecho, en ese sentido no confronta a Trump. Puede decir algunas cosas, pero sin confrontar a Trump. ¿Qué fue lo que pasó, como tú lo señalaste en la introducción, con el viaje del El Salvador? Fue básicamente que quisieron tener una estrategia de ver si podían mostrarle que como había un temporal, no iban a buscar a los venezolanos. Mostraron el diente ahí. Entonces, lo que mostró Estados Unidos en ese momento, la administración Trump, pues dijo, ok, no lo busca, bueno, van a una cárcel de máxima seguridad terrorista, ¿no? Porque aquí lo importante cuando uno aproxime estas conversaciones o estos análisis es que tienen la categoría o la clasificación de terrorista. Y eso cambia el marco legal en todos los sentidos. ¿Ok? Entonces, si lo quieren recordar, lo que pasa es que en ese momento sí hubo un ataque, el 11 de septiembre de 2001, donde se desarrolló toda la parte terrorista, ¿verdad? Y a los árabes vinculados, los agarraban y los mandaban a Guantánamo. ¿Okay? Y eran ahí y quedaban ahí. O sea, si uno quiere tener una referencia para ver qué significa eso en términos
de justicia. Lo que pasa, vuelvo a insistir, hubo un ataque y hubo americanos muertos y otros de otros países fueron por el ataque terrorista. Y uno lo puede entender y decir, ok, a ese terrorista, pero también debemos recordar que todo aquel que estaba vinculado, y hubo en algunos casos que no estuvo vinculado, muy poco, pero sí hubo, fueron juzgados bajo ese marco legal del terrorismo. Eso es importante, porque si nos vamos a querer interpretar esto por el lado criminal, es donde empezamos a decir, no tuvo un juicio justo, no tuvo tal. Eso no aplica cuando uno está en el marco del terrorismo. Y por eso él usa la ley de 1798 de enemigo extranjero, porque eso no te da derechos como lo que uno establece si fuese un criminal. Por cierto, ya Trump había anunciado que iba a usar esa ley, que ahora ha sido muy criticada porque dicen que no ha sido utilizada de la mejor manera, pero ya Trump había dicho que usaría los poderes extraordinarios para enfrentar la inmigración ilegal y sentó las bases adicionales en una serie de órdenes ejecutivas desde que llegó a su cargo. Por cierto, ¿tú crees que esto le vaya a generar problemas, por ejemplo, con lo ocurrido con el juez federal del distrito, James Boswell, designado por Barack Obama, luego de emitir una orden para bloquear temporalmente estas deportaciones? Ahí viene una disputa jurídica en la que va a tener que tener los elementos de la administración para poder demostrar que no hubo desobediencia a la instrucción del juez. ¿Okay? Porque si algo tiene los Estados Unidos es el Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho está por encima. Así esgrimamos que no fueron electos por el pueblo, pero no está por encima, está al mismo nivel del poder ejecutivo, pero tiene tanto peso como el poder ejecutivo. Y yo digo por encima porque su decisión tiene que acatarse, ¿okay? Igual que, por supuesto, los decretos del ejecutivo, y en ese sentido tiene peso. Entonces yo creo que aquí viene también una disputa, una controversia entre el poder ejecutivo, en la cual va a demostrar por qué no se acató la orden del juez en ese momento. Es cierto que están usando el poder ejecutivo, el judicial, el poder judicial, para poder bloquear mucho del proyecto político de Trump. Entonces, bueno, esa es parte de la democracia. Empezamos a ver el juego entre poderes, y en eso es muy importante porque van a haber lecciones que vamos a aprender y vamos a ver cómo se desenvuelven tanto Trump como, porque van a llegar cosas hasta el tribunal, a la Corte Suprema de Justicia. O sea, aquí van a haber soluciones que van a tener que tomar. No, y acusaciones que se vienen haciendo que en cuanto a llamar ahí, que algunas también ya fueron muy autócratas, ¿no? Y ahí realmente es donde vamos a ver, ¿verdad?, el poder judicial actual. Mira, otra narrativa de la que se viene manejando, Antonio, quisiera ver si tú nos puedes dar un poco de luz con respecto a esto, porque además es un tema que tú manejas muy bien. Es bueno que a partir de hoy justamente se reanuda la repatriación de migrantes venezolanos que ya fueron deportados por los Estados Unidos. Muy bien, con respecto al tema de que un poco el régimen también tiene su cuota de responsabilidad en la situación de algunos de ellos que posiblemente no son del Tren de Aragua, pero que fueron enviados también al SECO porque ellos no cumplieron con buscarlos justamente como ya se había convenido luego de la llegada de Greener y esas negociaciones que se hicieron así. Pero justamente sobre ahora que se están reanudando estos vuelos, el día de hoy se esperan unos 250 venezolanos. En este momento, algunos ya han señalado que dentro de todo esto hay una nueva negociación que involucra otra vez
a Chevron. El jueves salió el tema, no solamente desde Wall Street Journal, sino también desde Reuters. Y allí hay elementos que podrían ser considerados pues un poco confusos con respecto al manejo como algunos analistas han dado sobre este tema, que señalan que, bueno, que hay como un estira y encoge con respecto a la administración Trump, con respecto a este tema, mientras que hay otro sector que señala que esto se veía así, lo que pasa es que no se había terminado de explicar que, bueno, esto es un proceso más o menos mediano sobre el tema, ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser entonces el tema entre Marco Rubio y Greg Renner, que están peleando? Son dos lobbies importantísimos allí en cuanto a las negociaciones con Maduro sobre esta política que se pueden generar y que están señalando que después de estos vuelos, detrás de estos vuelos, hay una negociación para reanudar la concesión de Chevron. ¿Qué dices tú? Yo no creo que detrás de estos vuelos hay una negociación. Lo que le dijeron a Maduro, no provoques que los argumentos de la parte, como lo señalas tú, de Marco Rubio, tengan impacto en el presidente Trump. ¿En qué sentido? En que tú no cumples con lo que prometes. Entonces, tú no le puedes pedir al presidente Trump que considere la medida que tomó de la licencia, que emitir la licencia 41A, cuando realmente tú no estás cumpliendo con lo acordado. ¿Okay? Y en ese sentido, yo creo que le aconsejaron cumple para que no haya, así como cuando alguien se porta mal y no se quiere, entonces le dicen, no, pórtate bien para que puedan rectificarlo y considerar la medida si en algún momento se toma. ¿Y qué ocurrió aquí básicamente? Aquí siempre lo hemos hablado en ese sentido, de que hay el lobby petrolero, ¿verdad? Que es muy fuerte, realmente mueve mucho dinero, mucho dinero. Y lo que uno puede observar por lo que ha sido publicado, el Witz, que es el CEO de Chevron, en la semana más importante petrolera, que se llama CERAWeek, él reconoció ahí y aceptaba que iban a sustituir eso, producción en Venezuela, con campos en México, iban a buscar la misma explotación en Estados Unidos. Él aceptaba ahí. Pero ¿qué ocurre? Como los lobbies funcionan, porque si no, no devengan dinero, es un negocio. Entonces, aquí voy a especular. Básicamente, le consiguieron una entrevista directamente con Trump. O sea, esta es la última carta que se juega Chevron para ver si puede extender y quedarse, seguir operando en Venezuela. Y no solamente le consiguieron la entrevista, sino que le llevaron 3 padrinos, 3 secretarios. O sea, no solamente que fue y se sentó, sino con 3 secretarios y esgrimó los mismos argumentos que siempre han hecho. Que es que si ellos se van, llega China. China. ¿Por qué usan a China? Porque Trump ha dicho que China es el gran enemigo de Estados Unidos. Entonces le meten ahí, tú sabes, presión y le dicen, bueno, si nosotros nos vamos, China lo va a agarrar. Cosa que sabemos que no es cierto, eso no va a ocurrir. China no está interesada en ocupar más campos en Venezuela porque PDVSA no paga. Entonces tendrían ellos que hacer todas las inversiones, exportar, están sancionadas, entonces van a tener que jugar con las sanciones de los Estados Unidos. Y eso no lo quiere hacer directamente las empresas chinas, estoy hablando de China National Offshore Oil Company, la del Estado, no las que van y recogen el crudo que lo venden en las refinerías privadas en China. No, esas no. Estoy hablando de las que son realmente importantes y dueñas del Partido Comunista Chino o el Estado chino. Entonces, eso es falso. Y lo otro es que es un argumento muy propio también, porque Trump es un hombre que apoya, es un hombre de negocio, los negocios estadounidenses, por supuesto, la prosperidad de los negocios. Entonces, como nosotros, siendo republicanos, vamos a perjudicar a una empresa estadounidense y sobre todo del tamaño y la importancia de Chevron. Entonces le alimentan ahí la idea y el sentido de que nosotros no podemos aparecer como contra los negocios,
¿Okay? Y eso entonces, en ese momento, con varios de esos argumentos, él dijo, bueno, voy a revisar. Y entonces, y lo otro que le vendieron, como saben que es, usa las tarifas, bueno, entonces para perjudicar a China, usemos tarifas. Entonces, claro, el Taron suena bien, pero todos sabemos que Chevron le está entregando dinero limpio, fresco, al régimen de Maduro. Si el problema es Maduro, que vuelve a haber otra vez la discusión, ¿quién es el problema, Maduro o los venezolanos? Si es Maduro, hay que buscar cómo llevar a Maduro a su posición donde tenga la mayor debilidad y lo obliguen a buscar una salida. ¿Y por qué eso? Hagamos caso a Maduro y hagamos negocio con él, mantengámoslo. Este es el petrolero. Entonces, vuelve a surgir. Sin embargo, la licencia 41 está ahí y, se ve, y arranca el 3 de abril. Aquí, como tú lo señalaste, Marco Rubio tiene un rol que jugar, ¿verdad? Porque es el Departamento de Estado, porque hacer una sanción o a tener política exterior, quien administra es el Departamento de Estado. Entonces, vamos a ver cómo termina. Este juego no se ha terminado, es cierto, parecía hace una semana que se había terminado, pero hoy podemos decir no se ha terminado. Ok, prácticamente te escucho y veo que esa es como más o menos la conclusión del Realpolitik de Trump en este momento. Y la pregunta sería, entonces siendo así, a ver, ¿con quién le interesa más negociar en los próximos días, luego de todas estas decisiones que se van a generar? ¿Con quién, ya que Trump es más un hombre, no cree en el intervencionismo gratuito ni en la lucha abstracta de la democracia, sino en los intereses de los Estados Unidos. ¿Con quién le interesa más negociar en este momento? ¿Con un Maduro al que llama criminal, cabecilla del cartel de los soles y del tren de Aragua, que lo acusa de haber invadido los Estados Unidos con grupos criminales y de haber llenado a Estados Unidos con una migración ilegal? ¿O de alguna manera va a buscar, va a terminar por creer en los factores opositores que ganaron el 28 de julio, que no se ve por ningún lado, o por lo menos yo no lo veo y a lo mejor tú sí lo estás viendo, ¿entiendes? Trump va a jugar con su círculo interno. ¿En qué sentido? Cuando tú me dices, ¿quién va? No importa Venezuela, si es Maduro o no es Maduro, sino quién. Entonces, por eso te dije, se fueron con 3 secretarios. O sea, si los 3 secretarios son ministros, con 3 ministros. ¿Okay? El de energía, si mal no recuerdo, el de tesoro y otro más, transporte, no recuerdo ahorita, pero eso está ahí en la nota, públicamente lo que tuvo. Entonces, él tiene 3 ministros que le están dando esta versión. Marco le debe estar dando la otra, ¿verdad? Entonces, él tomó una decisión ya anteriormente. Él le dijo a él, voy a reconsiderarlo al CEO de Chevron. Bueno, entonces, ¿a quién? No, él no va a pensar ni en Maduro, ni en el 28 de julio, no, eso no va a pensar. Entonces, y él va a tomar, bueno, la decisión la tomó, aquí no hay otra cosa. Aquí él va a reconsiderar el argumento, no la decisión. La decisión la tomó. Esa decisión está tomada y está ejecutada. Entonces él va a tener que reconsiderar ese planteamiento. Y aquí, por eso te dije que este juego no ha terminado. Pero él no va a tomar en cuenta lo que tú estás planteando. No, él no va a tomar en cuenta eso. Ok. Mira, voy a acercar un poco las inquietudes de la gente que nos está escribiendo tanto por Instagram como por aquí por YouTube. Dice, ¿será cierto, como dice un periodista en su plataforma, que Marco Rubio está en la mira de Trump en referencia a los enviados a El Salvador supuestamente inocentes? ¿Es cierto esto? Esta es la narrativa de hoy, Antonio. Y Cecilia 4832 dice, ¿y qué pasó con la división de poderes? Suministros Casigua, dice Antonio, el hermano acaba de otorgarle a una empresa china el campo Junín 2. Y también nos dicen aquí, saludos, Alba, nos está saludando Alba, un gran abrazo, Alba Medina, me la conoces, Alba desde Tampa, abrazo a mis queridos Antonio y Damaso. Y aquí nos dejan una última inquietud, dice, en cuanto a Chevron y las solicitudes a Trump, ¿no es incoherente que Trump está luchando contra la corrupción si le da nueva opción con la empresa corrupta de Chevron?
parece incoherente. ¿No les parece? Una última, de Armando M. 1960, dice, el gobierno de Venezuela y especialmente Diosdado Cabello dicen que los que están llegando no tienen delito, obviamente ellos manejan el poder y les han limpiado el historial criminal. Diferentes temas que hemos estado tocando el día de hoy. Es importante que aquellas empresas chinas que puedan estar participando en el sector petrolero, ¿verdad? Y el dato que nos están dando lo voy a chequear en un 2. Habría que ver qué empresas son. Eso es importante y es un buen dato. Yo no lo tengo, lo voy a revisar. Pero la motivación de China en este momento no es enfrentar directamente en Venezuela a Estados Unidos. ¿Okay? Si toma la decisión de eso, la licencia 41, como lo plantea. Pero bueno, hay que revisarlo. Y está bien, es un buen dato. El resto, yo creo que aquí lo que tenemos es que ver, ¿verdad? Cuando hagamos el análisis con Trump, que es American First. O sea, la perspectiva que va a tomar, la decisión que va a tomar, son decisiones que favorezcan a la American primero. O sea, cómo le permite a él seguir consolidando su posición en América primero con respecto a lo que la otra parte está negociando. Entonces, por eso cuando planteo es lo que él ve, cuando lo hicimos con el CEO de Chevron, él ve los negocios América primero. Se lo venden por ahí. Él no va a estar pensando, ¿no?, de que yo me voy a ver por allá con la democracia. No, él no lo. Eso sí lo ve Marco Rubio, eso lo ve Mike Waltz, eso lo ven los representantes de la Florida y lo ve el senador Scott, eso lo ven ellos. Pero en el caso de Trump, ese no es su marco de referencia. Bueno, yo creo que llegamos al final, Antonio, por el tiempo y por las preguntas. Todavía te he dejado algunas. Lucy ahorita llegó tarde, no te preocupes, Lucy, porque vas a tener un tiempo para compartir con nosotros el material que he dejado Antonio y en este podcast. Entre más oxígeno económico le dan a Maduro, más tiempo va a permanecer en el poder y más va a desestabilizar la región. Bueno, nos despedimos, Antonio. No sé si tienes palabras finales con respecto pues, a la conclusión que podríamos llegar en un podcast donde hemos tratado de hablar un poco, explicar un poco estas deportaciones masivas o la estrategia antiterrorista que manejó el régimen con el Tren de Aragua aquí en los Estados Unidos. Así que bueno, conclusión de este tema. Es lamentable lo que estamos sufriendo los venezolanos en Estados Unidos en términos de que buscando prosperidad y un futuro para la familia y para uno mismo, hoy bajo unas condiciones donde están combinados el régimen de Maduro con el Tren de Aragua. O sea, lamentablemente está sucediendo. Pero bueno, hay que sacar el aprendizaje siempre de que si eso va a servir para que los venezolanos entendamos que el problema de esto no es Estados Unidos, no es Trump. El problema de esto está en Miraflores. O sea, si eso nos permite entender que el problema está en Miraflores, entonces se logró algo. Si le establecemos la responsabilidad a Trump, entonces, bueno, seguiremos repitiendo el error de no enfocar dónde está la causa raíz de lo que estamos viviendo. Y yo concluiría que el papel que hacemos nosotros a través de este podcast que llevamos todos los domingos responsablemente a todos ustedes es justamente un granito de arena a la lucha de estas narrativas que se vienen generando justamente para entorpecer, para confundir y para generar más caos con respecto a informaciones que son necesarias, que estemos claros y enfocados en cuanto a este tema que si fuese fácil
ya se hubiese logrado hace muchísimo tiempo, ¿no? Y vienen informaciones importantísimas a partir, vamos a estar pendientes con lo que pasó con la llegada de este avión, todo lo que van a decir, la victimización que van a tener allí, pero también lo que va a ocurrir mañana con respecto al tema del TPS, la declaración importantísima que van a decir allí, y a seguirle el paso pues al tema de lo que puede pasar, por supuesto, entre las relaciones entre Estados Unidos, la administración Trump, con lo que viene ocurriendo con dos factores en Venezuela: la dictadura de Maduro y los venezolanos que estamos dentro y fuera de nuestra patria, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por su sintonía aquí en Realpolitik. El programa queda allí en YouTube para todos ustedes por nuestra cuenta Venezuela USA y también Antonio de la Cruz, y nuestro Instagram Ann de la Cruz Piso y Damaso Jiménez, también por supuesto por Venezuela USA. Y por supuesto, toda esta información también todos los días visiten nuestra página venezuelausa.org. Muchísimas gracias. Antonio.